Nehemías capítulo 1, estuvimos viendo en Nehemías capítulo 1 la calamidad de un pueblo, pero también la solidaridad de un hombre. La calamidad de un pueblo y la solidaridad de un hombre, ¿verdad? Hoy quiero hablar nuevamente de Nehemías. Hoy quiero hablar de nuevo de este libro. No es un estudio sistemático, desde luego que no es un chapuzón, una mirada muy superficial sobre algunos aspectos, pero que son de extrema pertinencia para nosotros. Hoy quiero que abran conmigo sus Biblias en el capítulo 4 de Nehemías. Capítulo 4 de Nehemías, y vamos a leer ese capítulo. Vamos a leer ese capítulo. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio de estar de pies y así descansan un poquitico para el tiempo siguiente? Muy bien. ¿Qué tal si leemos este capítulo de manera alternada? Yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente, me responden y sucesivamente. ¿De acuerdo? Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos en los unos de los otros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Señor, gracias una vez más en Jesús. Amén. Siéntense por favor, hermanos. He titulado esta parte: la presencia de la oposición. La presencia de la oposición. Muchos proyectos de vida o propósitos de servicio al Señor se han truncado, se han quedado en buenas intenciones, porque al primer paso, primer obstáculo. Y como el camino con obstáculos tiende a bajarnos el estado de ánimo, preferimos parar o devolvernos que continuar. Muchas veces el obstáculo, el inconveniente, la barrera, lo que está allí adelante, puede disminuir nuestra capacidad de compromiso, puede disuadirnos de la importancia de una tarea. Esto sucede cuando la convicción y el desafío están por debajo de la adversidad. Cuando la convicción o el desafío, si es que estamos hablando de convicción, no es lo suficientemente robusta y fuerte en cada uno de nosotros, quiero que miremos brevemente, hagamos un repaso brevemente de los 3 capítulos anteriores, así una mirada muy somera. El capítulo 1, que fue el que vimos el domingo anterior de Nehemías, es el capítulo que nos plantea, como dije al principio, una situación de extrema calamidad. Es un capítulo que revela el dolor, la humillación, el arrepentimiento, pero también el compromiso. El compromiso. Es el capítulo de la preparación espiritual. Es el capítulo que nos revela cómo el corazón es arado, cómo el corazón es trabajado a profundidad para lo que se quiere a futuro. Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, pero él primero lloró en sus ruinas. Es muy difícil que haya una firme intención de hacer algo cuando el corazón no ha sido profundamente tocado. Nada que comprometa mi corazón me llevará a mis acciones debidas. Nada. Y lo que compromete mi corazón es aquello que por alguna razón tuvo la capacidad de lastimarme, de herirme, de mortificarme, y es en ese dolor, en esa herida,
que yo me muevo en la dirección en que debo moverme. Así que el capítulo 1 de Nehemías es el capítulo de la humillación, del dolor, del compromiso, del arrepentimiento y de la preparación en la vida espiritual de Nehemías para una tarea colosal. Para una tarea colosal se necesitaba un tratamiento profundo, porque lo superficial no es duradero. Jesús dijo que si alguien edifica sobre la arena, bueno, esto es incierto, inestable y perecedero. Pero el que edifica en la roca, se edifica a profundidad cuando lo que se quiere a futuro es de valor. Rápidamente, capítulo 2 de Nehemías es el capítulo de la inquietud de Nehemías, que lo lleva a la petición, a enfrentar al rey, a manifestarle al rey la intención de ayudar a su pueblo que estaba al otro lado para salir de esa situación precaria. Es el capítulo de la petición al rey, pero también es el capítulo de la concesión del rey a la solicitud hecha por Nehemías. Y también es el capítulo que nos plantea el análisis de la crisis que había en Jerusalén. Porque en ese capítulo encontramos que Nehemías se desplaza hasta Jerusalén, y a partir del versículo 11 de ese capítulo 2 encontramos que él hace una especie de inventario. Él se va en la noche, él observa los muros destruidos, los escombros, la dimensión del daño, la extensión del daño, la profundidad del daño, y en la medida en que él hacía un análisis, una especie de inventario de la realidad dramática de esa nación, Nehemías estaba también planeando cómo iba a comenzar el trabajo. Así que el capítulo 2 nos plantea esto con un agravante o con un elemento muy importante, porque alguien descubre que Nehemías ha venido de tierra lejana, sí, con la pretensión de reparar una nación y una ciudad, o una ciudad y una nación, porque reparando la ciudad de Jerusalén se repararía automáticamente la nación de Israel. Y entonces en el versículo 19 encontramos que ese propósito de Nehemías tiene un enemigo que le sale al paso. Cada vez que tengamos la clara intención de hacer algo para el Señor, no tenga la menor duda, habrá un enemigo o una serie de enemigos que saldrán al paso para buscar la manera de torpedear o de impedir ese buen propósito. En el versículo 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat. Esa frase, cuando lo oyeron, es repetitiva en estos capítulos. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Primer obstáculo. Eso lo revela el capítulo 2. Ahora, la invitación de Nehemías, el unir fuerzas y el obstáculo, aparecen en el capítulo 2. Capítulo 3 de Nehemías, porque no me voy a detener en estos. En el capítulo 3 encontramos cómo se organizaron, y de esa manera, estableciéndose en grupos, reconstruyeron un buen tramo del muro y repararon las puertas. El capítulo 3 habla de las diferentes puertas que intercomunicaban la ciudad, y habla de cómo esas puertas fueron reparadas, pero también por tramos, por grupos,
por clanes familiares, restauraron parte del muro, según el capítulo 3. Y ahora entramos al capítulo 4. Capítulo 4. ¿Cómo dije que era el título? Muy bien. La presencia de la oposición. Siempre habrá presencia de oposición cuando estemos atentos al propósito del Señor. Capítulo 4. A este capítulo quiero invitarlo en esta mañana para que me regale toda su atención. Si alguien se le distrae al lado, dele una palmadita en el hombro con cariño y dígale: oye, al orden. ¿Ok? Hágalo con cariño. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Tremendo. Segunda aparición de este personaje llamado Sanbalat. Segunda aparición. La primera ya la vimos en el capítulo 2, versículo 19. Primera aparición. En la primera aparición, Sanbalat tiene la intención de intimidar a Nehemías y a los hombres que venían con Nehemías en el propósito de restaurar el muro. Así que la manifestación de Sanbalat en principio es intimidatoria. Pero para estas alturas, Sanbalat se ha dado cuenta que Nehemías no es disuadible, que no se lo puede disuadir así tan sencillamente, que el propósito que hay en el corazón de Nehemías es un propósito serio, es un propósito claro que él busca para la gloria del Señor. Y llama la atención porque, bueno, todo iba muy bien según el capítulo 3. Pero vuelve a aparecer este elemento, este hombre, este señor llamado Sanbalat. Era el principal enemigo de este proyecto, el proyecto Nehemías. El principal enemigo de este gran proyecto. Sanbalat era el gobernador de Samaria, que estaba al norte de Judá. Probablemente Sanbalat había esperado ser gobernador también de Judea, pero al llegar Nehemías se truncó la posibilidad para Sanbalat de ser el gobernador. Pero además el posicionamiento de Israel de nuevo en su tierra, de acuerdo a la obra de Nehemías, Sanbalat puede interpretar que Israel va a volver a posicionarse como nación. Y Sanbalat es un enemigo acérrimo del pueblo de Israel, de tal manera que él ve en Nehemías todo un obstáculo, en el proyecto de Nehemías todo un problema. Y él viene para impedirlo, Él era el gobernador de Samaria. Los samaritanos ocupaban la tierra que en derecho le correspondía a Israel. Permítame, le coloco en contexto. 300 años atrás de este episodio, los asirios habían invadido las 10 tribus del reino del norte, es decir, de Israel. Y las había llevado cautivas, pero también las había dispersado entre las naciones. Y una vez quedó sola la tierra de Israel, solo quedaron unas familias judías en la tierra de Israel, porque la clase, la élite de la sociedad hebrea había sido llevada cautiva. Había quedado lo más sencillo de la nación, dispersos en la tierra
de Israel. Y Sargón II, rey del imperio persa, envió a esa tierra a hombres, a familias de diferentes naciones. Así que para este momento, muchas familias de otras naciones habían hecho posesión de la tierra de Israel y habían emparentado con las familias hebreas que habían quedado allí en esa tierra, de tal manera que hubo una mezcla entre judíos y gentes de otras naciones. Y de allí surge Samaria. Samaria es una mezcla de sangre judía con sangre pagana, por decirlo de alguna manera, de otras naciones. Por eso los samaritanos eran para el judío, un judío de segunda, una persona despreciable. Ustedes, si leen el libro de Esdras, se darán cuenta que uno de los pecados que Esdras denuncia de los judíos es el haberse mezclado con los paganos, que los hombres judíos hayan tomado mujeres paganas y que las mujeres judías hayan tomado hombres paganos. Eso lo ve como un horrible pecado Esdras, y Esdras coloca bajo sentencia al pueblo de Israel que debe despachar a las mujeres que no son hebreas, judías, con sus hijos y todo, para sanar la nación de Israel. Eso lo descubre usted o lo encuentra en el libro de Esdras cuando lo lee. Así que Sanbalat era gobernador de Samaria. Ya nos queda más claro que era Samaria. Era gobernador y enemigo del pueblo de Israel, totalmente. Así que cuando vemos este versículo 1, encontramos que él viene, se da cuenta que es en serio, se da cuenta que la salida al encuentro de Nehemías en el capítulo 2, versículo 19, Nehemías hizo caso omiso. Y entonces ahora en el capítulo 4, cuando ya la muralla va bien avanzada, sale nuevamente Sanbalat y se da cuenta que en la primera no surtió efecto el haber salido en contra de Nehemías, y nuevamente vuelve a hacerlo. Estaba pensando mientras escribía estas notas en la palabra, en la tentación de Jesús, que dice la Biblia que cuando Satanás se fue del lado de Jesús, dice y lo dejó por un tiempo. Usted encontrará esa frase, y lo dejó por un tiempo, porque Satanás siempre es persistente en su propósito de intervenir todo aquello que viene de Dios y que está en la línea de la voluntad perfecta de nuestro Padre. Y aquí sucedió lo mismo. Sanbalat sale en el capítulo 2 y no logra disuadir a Nehemías, y vuelve y aparece en el capítulo 4, pero ya aparece de otra manera. Cuando Sanbalat se enteró de que había una persistencia, de que había una persistencia de parte de Nehemías en construir el muro, dice la Biblia, se enfureció. Furia significa enojo violento, que se manifiesta con gestos amenazantes. Así que apareció Sanbalat vociferando, levantando la voz, gritando y seguramente moviendo sus manos en señal o en señales violentas. Pero dice la palabra también que además de enfurecerse, los escarneció. Escarnecer significa, mi amado hermano, óigame bien, provocar por medio de una burla cruel y humillante. Eso significa escarnecer. Así que vino, lo provocó, y Nehemías guardó silencio. Pero en el versículo 2 dice la Biblia
Y habló delante, Sanballat habló delante de los hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Menosprecio total. Menosprecio total. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Lo derribará. Sanballat pasa de la furia al escarnio, y del escarnio al menosprecio, ridiculizando la construcción y a sus constructores. La provocación de Sanballat y de sus compinches a través de la burla, la ofensa, el sarcasmo y el ridículo tenían como única pretensión generar el desaliento, el desánimo en Nehemías y en su gente. Porque saben, hermanos, que no hay nada que inhabilite tanto al ser humano como cuando éste está emocionalmente comprometido. El hombre puede superar más fácilmente un acto de violencia física que un acto de violencia emocional. Puede debilitar, puede hacer que el ser humano afloje, retroceda, renuncie a lo que había pretendido. Esa fue una táctica de Sanballat: disminuirlos, acobardarlos, arrinconarlos. Ese fue el propósito de este hombre: generar el desaliento, el desánimo, porque el desánimo tiene un efecto psicológico poderoso, poderosísimo, que inhabilita o neutraliza nuestra capacidad de desempeño. Puede hacerlo. El desánimo nos disminuye sutilmente. Mucha gente se ve diezmada en su potencial, en sus capacidades, y la razón: fueron minados psicológicamente a través del desánimo, algo que generó sistémicamente el desaliento en la vida de esa persona. El desánimo trabaja en el pensamiento, y el pensamiento trabaja en el comportamiento. Si esto se torna cíclico, entonces estaríamos frente a un problema clínico, porque cuando una persona entra en un desánimo cíclico permanente, hay un pensamiento ansiogénico, hay un pensamiento que lo disminuye, hay un pensamiento que lo derrota. Habrá una actitud de inhabilidad, de incompetencia, y cuando esto se vuelve cíclico, entonces estamos frente a una patología. Alguien que está desarrollando una conducta enfermiza, ya se torna de carácter clínico. Alguna vez nos vimos un programa de IDE, y en el programa veíamos a una mujer asiática que había llegado a Norteamérica, se casó con un norteamericano, y una mujer habilidosa, inteligente, capaz, pero una mujer que tenía un serio problema: tenía una muy baja capacidad de tolerancia a la frustración, y fue una mujer que escaló laboralmente, y lo hizo de una forma
tan especial que ligero, ella entró a vivir lo que se conoce como el sueño americano, a tener una casa exclusiva, muy bonita, una linda familia y también un carro de alta gama. Bueno, su vida no podía ser mejor. Pero un día llegó a su trabajo un hombre que comenzó a provocarla. Era subordinado, pero por ser ella mujer, este hombre la desacataba y además hacía burla de ella. Por su estatura, por ser extranjera y por cualquier... El hombre encontraba 1000 maneras de provocarla, y lo hizo de manera permanente, día a día, y así la fue minando, así la fue comprimiendo, así la redujo en su potencialidad, de tal manera que ella comenzó a disminuir su capacidad laboral, a rendir menos, a tener problemas en su casa y problemas en su trabajo, y entró en una amargura de alma. El tipo no la agredió físicamente, pero se propuso día a día maltratarla en palabra, y lo hacía muy sutilmente. El sarcasmo, la ironía y todo aquello lo empleó este hombre para irla mermando, hasta que esta mujer entró en un estado depresivo y agravó de tal manera que su depresión se hizo inmanejable. Y un día, en el punto límite de su depresión, ella, habiendo perdido ya el trabajo, compró una pistola, volvió al trabajo, aguardó al compañero que le hizo bullying todo ese tiempo, y ahí en el carro lo mató. No pudo ella. Si el tipo quería que la echaran, lo logró, pero a él por miserable le costó la vida, y a ella una cárcel de cadena perpetua. Ahí se acaban 2 vidas. Un miserable que se levanta para dañar la vida de una mujer como esta, y una mujer que no pudo tolerarlo. Sí, hermanos, Satanás sabe. Satanás sabe de psicología más que cualquier psicólogo. Él sabe el efecto que tiene una palabra repetitiva de maltrato sobre la vida de alguien. Él lo sabe perfectamente, y utilizó esa táctica a través de Sanbalat. Es lo que dice aquí la palabra, es lo que dice. El desánimo tiene diversas fuentes de procedencia. Viene por razones psicobiológicas o genéticas, pero también por razones psicoemocionales, y ante todo por fuertes o fuertísimas razones espirituales. El desánimo estará presente en la vida de una persona por motivos 1000. Satanás trabaja en ese campo para frenarnos en la marcha del propósito de Dios para nuestras vidas. Él le saldrá al encuentro muy a menudo y utilizará instrumentos de todo tipo. Puede utilizar el vecino, el jefe, puede utilizar el compañero de trabajo, puede utilizar la esposa, puede utilizar el esposo, el hijo, puede utilizar el tráfico en la calle, puede utilizar 1000 cosas para dañarte un día y para enredarte y meterte en 1000 problemas. Nehemías se mostró inmune cuando vino esa resistencia primera. Una resistencia surtida entre el sarcasmo, la burla, la difamación, la provocación. Allí en medio de todo ese cuadro donde Nehemías era ridiculizado, en medio de todo, Nehemías, dice la Biblia,
según nos plantea la Escritura, él guardó total silencio. Y no que no le haya afectado, claro que le afectó, y eso lo vemos ahí adelantico. A él le afectó, pero él buscó la manera más correcta de responder. Él pudo haberle respondido como responden los hombres naturalmente. ¿Cómo responden los hombres naturalmente? ¿Cómo responden? Ante un agravio. Ante un agravio se responde con otro agravio. Y con la frasecita aquella de yo no me dejo. Olvídese, yo no me dejo. Él me dice feo y yo le voy a decir 3 veces feo. No sé, me la saco porque me la saco, yo no me dejo. Pero aquí tenemos a Nehemías escuchando a un grupo de bocones hablar boconadas, tonterías, y Nehemías estaba molesto, pero guardó silencio, mantuvo la prudencia, se mostró casi que inmune al menosprecio y al desánimo por su fuerte convicción de estar haciendo lo que tenía que hacer para agradar al Señor. Eso es supremamente importante. Si usted sabe que está haciendo para el Señor lo que está haciendo, entonces no habrá nada que lo desvíe, ni en su mirada, ni en su sentimiento, ni en su propósito de aquello que sabe que es para el Señor y para su gloria. Usted no se deja distraer. Usted no se deja distraer del enemigo cuando sabe que se mueve en convicción. Si usted se mueve por convicción, usted no se dejará mover. Vendrá el enemigo, va a zapatear, va a vociferar, haga lo que quiera, pero tengo clara mi visión. Mi propósito es inconfundible: agradar y exaltar el nombre del Señor. Las tareas que emprendemos para el Señor no son de carácter motivacional. Repita conmigo: las tareas que emprendemos para el Señor no son de carácter motivacional. Oh, hermanos, ustedes necesitan un tinto antes de sentarse, por lo visto. Háganlo con ganas. Repítalo conmigo nuevamente. Las tareas que emprendemos para el Señor no son de carácter motivacional. No son de carácter motivacional. Porque si usted se mueve por motivación, usted trabaja con el combustible, escúcheme bien, el combustible más inestable, más volátil, pero además más costoso e inseguro. Usted necesita una inyección de motivación en la mañana. Necesita otra inyección de motivación al mediodía y otra por la tarde. Ah, hermano, si usted está sirviéndole al Señor bajo la motivación, usted se va a quedar sin combustible en cualquier momento. En cualquier momento. Mira, hay algo muy interesante, les quiero compartir. Hay una hermana en la fe que vive en el extranjero. Ella todos los días me manda un devocional de un pastor, me manda un devocional en audio de un pastor. Quiero decirles que no he encontrado el primero, porque los escucho, y no he encontrado el primero que no tenga alto contenido motivacional. Es más, la palabra motivación y motivacional es una palabra que aparece muy a menudo, y yo digo, eso es triste, hermanos, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Usted se va a quedar sin combustible muy rápido. Y le repito, las tareas que emprendemos para el Señor no son de carácter motivacional, sino de convicción. Sino de convicción. La motivación trabaja en nuestro estado de ánimo.
óigame bien, pero la convicción en nuestra obediencia. ¿Le quedó claro? Se lo voy a repetir. La motivación apela a nuestro estado de ánimo, pero la convicción a nuestra obediencia. Yo necesito un poco de motivación para mantener mi estado de ánimo arriba. El día que no tengo la motivación suficiente, mi estado de ánimo está bajo. Entonces, por eso es que hay mucho cristiano fluctuante, arriba y abajo, arriba y abajo. Arriba cuando tienen una buena dosis de motivación, abajo cuando la dosis no le llegó. Pero cuando un cristiano no se mueve por motivación, sino por convicción, no importa la circunstancia, siempre lo va a hacer, porque la convicción se arraiga allá en lo más recóndito del alma, del espíritu. La convicción trabaja de adentro hacia afuera, pero la motivación trabaja de afuera hacia adentro. ¿Le queda claro? Cuando yo me muevo por convicción, entonces no importa, la circunstancia me puede golpear, pero no me derriba. El momento puede ser difícil, pero yo la tengo clara, porque esa convicción está arraigada en mi alma. La convicción es visceral, entrañablemente visceral, está allí, en lo más profundo, hace parte de mí, pero la motivación no. La motivación es externa. Es la dosis que muchos necesitan. Que muchos necesitan. Por eso hay cristianos que usted los ve en la mañana sonrientes y por la tarde están arrugados. ¿Ah? No tomaron la dosis en el día. Por eso es que circula tanto mensajito por el WhatsApp positivo. Tanto mensajito por el WhatsApp positivo. No, hermano, mande palabra por el WhatsApp, no mande mensajitos por ahí, ¿qué diría yo? Precocidos, qué sé yo, inventaditos por allí con lindas frases. No, mande palabra. Que si la palabra de Dios no lo toca, no hay nada que le toque. Que si la palabra de Dios no lo transforma y lo cambia, no habrá nada. Hermano, no habrá nada. ¿Le da la gloria al Señor? ¡Aleluya! Ahora déjeme le digo lo siguiente. Aunque las palabras de aliento, escúcheme bien, aunque las palabras de aliento son buenas para mejorar nuestro estado de ánimo, la falta de ellas no lograrán frenarnos en el propósito de obedecer al Señor. Es decir, no es una contradicción. No, es bueno reconocer al que está haciendo la tarea, es bueno dar una palabra de aliento, pero ese hombre o esa mujer no dependen de ese combustible, aunque lo reciban, porque la fuerza de nuestra obediencia no está en las palabras, sino en la convicción que tenemos por el Señor. Ahí está la fuerza de nuestra obediencia. Ahí está la garantía de que obedeceremos hoy cuando las aguas son mansas, y obedeceremos mañana cuando las aguas se encrespen. Bendito sea el nombre del Señor. La convicción forja el carácter del cristiano. Repita conmigo. La convicción forja el carácter del cristiano, docilizándolo a la voluntad del Señor, haciéndolo sensible y manejable a la voluntad del Señor. Y frente al desánimo, la mejor respuesta que el cristiano tiene no es una dosis de allí o de allá, de motivación. Es la oración acompañada de la palabra. Es la oración acompañada de la palabra. Qué hermosa es la palabra. Santiago dice, ¿está alguno afligido? Y no da alternativas, ¿verdad? Podríamos decir, y si está alguno afligido, entonces escuchen música de despecho. ¿Está alguno afligido? ¿Qué es lo que dice?
haga oración. Esa es la mejor motivación. Porque el afligido, ¿dónde tiene el ánimo el afligido? Abajo. Ore y su ánimo será levantado. Porque la oración, si es sincera y si está al día con el Señor, es un contacto de comunión con el Padre. Y de allá le vendrán los suministros para levantarse. Y si está alegre, cante alabanzas. Alterne lo espiritual, es decir, trabaje lo psicológico o lo psicoemocional con lo espiritual. Porque eso está por encima de toda consideración. ¡Qué maravilla, mis amados hermanos! ¡Qué maravilla! La oración es la mejor respuesta. Eso fue lo que hizo Nehemías. No se igualó a ellos. De ninguna manera, no se igualó a ellos. Se quedó callado. Ellos terminaron todo su discurso, todos sus improperios y todas sus fantocherías y bobadas. Y luego Nehemías entró ¿en qué? En oración. Entró en oración. Se refugió en la oración, demostrando así una total dependencia del Señor. Venga conmigo, versículo 4, en adelante dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón. Baldón significa insulto o afrenta. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Es mejor llevar al Señor la queja, el dolor, que igualarse. Usted no se iguale. El vecino es insoportable, pero usted viene a lo íntimo con Dios. Su pareja es difícil, hable lo que tiene que hablar, porque la oración no suprime el diálogo, y la oración en esa materia no suprime el conversar para buscar salidas. Pero no deje de hacer la oración, cualquiera sea su situación. Y luego dice el versículo 6: edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? ¿El pueblo tuvo qué? ¡Ah, qué maravilla! ¿No debió tener ánimo? Después de toda esa vaciada, decimos nosotros aquí coloquialmente, después de toda esa sacudida verbal que les trae Sanbalat, Tobías, Gesem y todos aquellos, después de aquello, era para haber estado muy disminuidos, pero la oración volvió a levantarles. La oración los levantó. Cuando Nehemías oró, le estaba enseñando al pueblo que estaba allí: miren, frente a la circunstancia, lleve delante de Dios el problema, entregue el problema delante de Dios, para que la oposición, la presencia de la oposición en su camino y en su vida no tenga más fuerza que la que debe tener. Y la que debe tener no puede ser tan suficiente como para contenerlo a usted en el camino, hermano, como para contenerlo en el propósito. Mis amados, siempre habrá presencia de oposición, siempre, pero siempre tenemos al alcance la misma respuesta de Nehemías, y siempre contamos con el Dios de Nehemías. ¿Cuántos cuentan con el Dios de Nehemías? Él siempre vendrá en socorro de aquel que le entrega a él su causa.
Él siempre vendrá. Y no importa el tipo de oposición, el Señor sabe entenderse con cualquier tipo de oposición.